actividades con la presentación del doctor Joner Perdomo sobre los índices internacionales, la evolución de las concepciones y los resultados en Venezuela. Creo que para los que nos ocupamos de estos asuntos, esperamos con mucho interés la exposición del doctor Perdomo. El doctor Perdomo es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela y tiene un postdoctorado en la Universidad de Las Palmas, de la Gran Canaria. Es un experto en sostenibilidad y desarrollo sostenible y actualmente trabaja como consultor para la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible. Qué bueno sería que tuviésemos aquí en este país una entidad que se ocupase del desarrollo sostenible, porque parece que la preocupación fundamental de los venezolanos es más bien cómo hacemos insostenible el futuro. El doctor Perdomo es autor del libro Bienestar Sustentable. De manera que vamos a oír con mucho interés lo que el doctor Perdomo tiene que decir. Entonces, adelante, doctor Perdomo. Gracias, profesor Leonardo. Voy a compartir la pantalla de una presentación. Ahí la están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Vale. Bueno, primero que nada, darles las gracias a todos, saludarlos a todos y agradecido por la oportunidad de participar con ustedes en esta breve reunión, esta breve charla que vamos a dar para afianzar estos conocimientos y discutir sobre estos temas tan importantes para el país. Y bueno, en mi presentación estará conmigo acompañándome el doctor Mauricio Fela. En un principio, Mauricio Fela me pidió que hiciera esta presentación, porque no iba a estar disponible, digamos. La asumí en un principio y ahora, bueno, evidentemente en compañía de los dos, que trabajamos esto de hace ya tantos años, pues estaremos discutiendo, presentando esto, ¿no? Principalmente voy a dar yo el discurso, pero durante la sesión, pues Mauricio también estará aportando comentarios importantes y puntuales que permitirán, digamos, reforzar las ideas que queremos transmitir hoy. Y también a lo largo de la presentación, si alguien tiene una duda o quiere resaltar algo puntual, nos puede interrumpir igual, ¿vale? No hay ningún problema. O al final de la presentación dejaremos unos minutos para discutir y ya una sesión de preguntas, etc. Entonces, bien, vamos a la agenda, vamos a dividirla en tres grandes, digamos, capítulos, ¿no? Primero, la etapa y proceso evolutivo de los índices internacionales, que se dividen en tres grandes momentos, de la era del crecimiento económico, pasando por el desarrollo humano, llegando al enfoque multidimensional del desarrollo, y la presencia cada día más relevante de los aspectos ambientales. Esto es fundamental. Después, algunos ejemplos, indicadores y sus resultados en cada una de las etapas, seleccionando algunos con resultados puntuales de Venezuela. Y, finalmente, abordar con mayor detenimiento tres índices internacionales. Seleccionamos el SGD Index de las Naciones Unidas con la elaboración de un indicador sintético de los ODS para América Latina, los resultados para Venezuela, América Latina en general, el índice de prosperidad de Legatum, que es un indicador multidimensional, y basado en un análisis ya realizado en el año 2019 para Venezuela y América Latina, que realizamos a la profesora Mauricio Fela, la profesora Sari Levin en persona, y el índice de bienestar sustentable, explicando su concepción, dimensionamiento y los resultados del ensayo aplicado para América Latina y Venezuela. Entonces, sin más preámbulo, entremos en materia, ¿no? Bien, digamos que las etapas y los procesos evolutivos de la medición se puede dividir en tres grandes momentos, ¿vale? Momentos, digamos, coyunturales. El momento 1 es un momento marcado por lo que era el desarrollo económico. Los años 60, los años 70, donde los indicadores eran de crecimiento, asociados a la inversión, al empleo, a los servicios, a la pobreza y a la educación. Después hay un segundo momento que es sumamente relevante y que se ubica a mediados de los años 90, ¿no? Digamos, el informe de Brundtland y el índice de desarrollo humano, que sirve como enclave, ¿no? a poder ampliar la perspectiva económica, integrando ya en el IDH por lo menos los aspectos
de salud, de educación y de los aspectos económicos y evidentemente de la área social y los aspectos económicos. Una ampliación de la construcción de desarrollo. Y desde América Latina, evidentemente, el desarrollo a escala humana y los aportes de la Comisión Sur. Digamos que todos ellos fueron determinantes para ampliar un enfoque más económico, dando comienzo a una concepción de desarrollo con relación a otras dimensiones, donde lo social, lo político y lo económico son determinantes del desarrollo. Y después estamos viviendo en este momento un tercer momento 3 asociado a lo que se puede llamar desarrollo en libertad. El año de ubicación puede estar cerca del año 2007, porque el año 2007 sucede un evento muy particular, que es la conferencia de la Comisión Económica Europea más allá del PIB. Esta conferencia es muy relevante y significativa porque permite ampliar la concepción del desarrollo más allá del PIB y emite un informe en el año 2009 que se llamó PIB y más allá, ¿no? Es decir, cambiaron la dirección del nombre, ¿no? El componente económico se siente importante, pero estamos hablando ya de que el PIB iba a ampliar la concepción económica con otras determinantes del desarrollo, otras dimensiones del desarrollo. Este informe es importantísimo dentro del sistema estadístico europeo porque después del año 2009 permitió que el sistema estadístico de la Unión Europea emitiera un informe de recomendación a la Eurostat, que es el Instituto de Estadística de Europa, para medir lo que es la calidad de vida en Europa, y este a su vez fue asumido por los institutos de estadística de cada país de la Unión Europea y de los institutos regionales de estadística de los países que tuvieran. En el caso de España, las comunidades autónomas tienen institutos de estadística regionales. Entonces, digamos que del año 2015, todo lo que son las encuestas de condiciones de vida en España, por ejemplo, incorporó aspectos multidimensionales, por ejemplo, el uso del tiempo, aspectos subjetivos, satisfacción con la vida, aspectos más micro, más macro más micro, aspectos objetivos subjetivos, ampliando la perspectiva de lo que es la calidad de vida que hoy medimos en las encuestas de condiciones de vida en Europa. Así que es muy relevante. Y a su vez, la comisión que conformó al presidente francés Sarkozy, llamada Comisión Stiglitz-Fitoussi, en el año 2009 publica su informe, que también es muy relevante porque permite entonces la ampliación también del enfoque multidimensional más allá de lo que era progreso económico. Marta Nussbaum también da unos aportes interesantísimos sobre la concepción de desarrollo en libertad y las capacidades centrales, ¿no? Que ya veremos con más detalle. Entonces, un paso muy coyuntural, dando apertura a una forma de medir el desarrollo, de una forma más integral, más amplia dimensionalmente, donde se incorporan los aspectos subjetivos, lo micro y la libertad como componente fundamental del desarrollo. Este momento 3, además, comienza con un contexto muy particular, ¿no? Donde la tecnología, además, avanza rápidamente para almacenar y disponer de grandes volúmenes de datos, ¿no? Casualmente, todo transformación conceptual va acompañada del crecimiento tecnológico, donde permite entonces ampliar la disponibilidad de los datos, que complejizaron mucho más las mediciones, pero que también las nutrían mucho más. También en su propio proceso produce mutaciones de enfoques alternativos al desarrollo, y donde cada día se hace más relevante los aspectos ambientales. Ya veremos esto con más detalle, pero el momento 3 tiene todavía, digamos, el momento 3 es un momento que está todavía vivo, ¿vale? Que está todavía en discusión y apertura, ¿no? En modificación. Bien, entonces, damos paso entonces a un enfoque más unidimensional de los años 70-80, a un enfoque más multidimensional, un enfoque más macro, también a incorporar lo micro, del objetivo a incorporar lo subjetivo. Eso genera, por supuesto, mucha más complejidad en las mediciones. Entonces, el desarrollo presenta un concepto multidimensional, promoviendo la creación de diversas mediciones por medio de indicadores e índices, impulsando por el interés de mejorar las condiciones de vida, principalmente conociendo las condiciones asociadas a la sociedad que pertenece, así como también con respecto a otras, ¿no? Un poco el tema de la globalización. Beneficiándose de la actual tecnología y las grandes volúmenes, ya hemos dicho. Entonces, ampliando el enfoque, también se amplían, digamos, las mediciones, ¿vale? Y esto ha traído como consecuencia, especialmente desde el momento 3, todo este contexto ha traído traído consigo digamos, la explosión o
el desarrollo, o el estímulo de la creación de un montón de indicadores multidimensionales a nivel global, un montón de proyectos por países, donde trataban de materializar el enfoque de la Comisión Económica Europea y el enfoque de la Comisión Sarkozy, principalmente, ampliando el enfoque multidimensional de ese desarrollo. Entonces, por ejemplo, Bandura, Romina Bandura tiene un informe de Naciones Unidas donde recopila 150 indicadores internacionales, índices internacionales multidimensionales. La Unión Europea tiene en su página web 92 catalogados, y un estudio que hemos hecho, bueno, a lo largo de este tiempo, el profesor Mauricio Fela, el profesor Sari Levi y personas, hemos estado recopilando indicadores. Tenemos contabilizado más de 140 indicadores, ¿vale? De los cuales hemos entregado un trabajo que hicimos con el Sistema Económico Latinoamericano, 40 en un primer informe, en una primera fase, y 40 en una segunda fase, que son indicadores multidimensionales de desarrollo, base de datos para apoyar las políticas públicas. Ese informe está, el informe de la fase 1 está en la página del CELA, se pueden descargar, y ahí tienen los primeros 40 indicadores con una ficha donde se identifica las dimensiones, el objetivo, la finalidad, el método, etcétera. Una breve descripción de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, sin duda ha sido creciente la cantidad de indicadores internacionales que han surgido después de estos enfoques. Algunos índices de ejemplo, ¿no? Digamos, el Better Life Index de la OCDE. El Better Life Index de la OCDE es muy relevante porque es el primer indicador que tiene dos características fundamentales. Una es que por primera vez un organismo de cooperación internacional desplaza al IDH como un indicador determinante de desarrollo y empieza a manejar los indicadores del Better Life Index, ¿vale? Lo otro interesantísimo de este indicador de la OCDE es que permite que los individuos, el único, de todos los indicadores que, por lo menos que conocemos nosotros, es el único que permite que el individuo interactúe con el indicador. Es decir, tú puedes ingresar a la página del Better Life Index y calcular, por ejemplo, de acuerdo a tu país de residencia, puedes ubicar, y de acuerdo a tus valores, puedes ubicar preferencias en dimensiones, social, si para ti la concepción de bienestar está más asociada a la seguridad o al aspecto económico, a la salud o a lo que tú valoras como individuo, ¿no? Ya, subjetividad del individuo, puedes poner pesos y valores a esas dimensiones que ya están predeterminadas y calcular tu propio índice de bienestar de la OCDE, ¿no? Entonces es el único que permite a los individuos interactuar. Después tienes el Social Progress Index, que es un indicador que en cierto sentido es una actualización del IDH, mucho más amplio, está basado en necesidades, satisfacción de necesidades, y es mucho más complejo que el IDH, mucho más completo que el IDH. Después tiene el de desarrollo económico del CEDA, del Centro de Consultores de Boston, que es un indicador muy interesante porque es el único que también, cada uno ya tiene sus características, ¿no? Lo más interesante, pero el CEDA en su particularidad es que ellos calculan el indicador en un año puntual, calculan cómo ha sido el progreso en los últimos años y calculan las perspectivas futuras. Este es muy interesante porque es el único que incorpora esa perspectiva futura. Entonces, para la perspectiva futura, lo que utiliza son lo que llaman los indicadores clave de la sostenibilidad, y estos indicadores clave de la sostenibilidad que identifican, pues ven cómo sería la sostenibilidad de ese desarrollo, en este caso más economicista, hacia el tiempo, de acuerdo a los resultados de esos indicadores clave de la sostenibilidad. Después tienes el Prosperidad Legatum, que es un índice también multidimensional, que es uno de los que vamos a entrar en detalle más adelante. Y estos 4 primeros son indicadores que son explícitamente atienden a las recomendaciones de la Comisión Sarkozy. Todos ellos dicen, estos son indicadores desarrollados para atender lo que recomienda la Comisión Sarkozy en cuanto a la medición del desarrollo. Los índices de sociedades sostenibles, por ejemplo, es un índice que atiende explícitamente, porque lo dicen también, a lo que es el informe Brundtland del 87, ¿no? Desarrollo sostenible con las 3 dimensiones, ambiente, social y económica. Después tiene indicadores como el SIGI, que también es de la OCDE, incorpora todo lo que es el desarrollo con perspectiva de género, y finalmente el SDG Index de Naciones Unidas, que es el indicador para medir los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Que también veremos con más detalle. Un indicador ya
que trata de medir el cumplimiento y el avance del Objetivo de Desarrollo Sostenible y por lo tanto indirectamente el mejoramiento de las condiciones para el bienestar de la población y la calidad de vida. ¿Vale? Pero digamos que también a medida que estamos transcurriendo en este contexto, ya en los años 70, el componente económico, el componente clave del desarrollo, y digamos que las otras dimensiones eran, digamos, a la periferia de los aspectos económicos. Ya la imagen del medio, por ejemplo, es la concepción de desarrollo sostenible, es decir, y otras concepciones de desarrollo alternativo, donde las dimensiones, como diría la declaración de Cocoyot, de 74, las dimensiones influyen entre sí en completa armonía entre ellas. O sea, no hay una dimensión determinante de otra, ¿no? Pero también estamos viendo el surgimiento, dado los riesgos globales que estamos teniendo hoy en día, que ya sea, bueno, tenemos algunos que dicen que hay muchos riesgos globales, ¿no? Principalmente el populismo, la pérdida de democracia, la latente guerra nuclear y los aspectos de cambio climático o los aspectos ambientales en general. Entonces, dado esto, los aspectos ambientales que cada día están tomando mucho más relevancia, están surgiendo enfoques alternativos al desarrollo. Es decir, que ya, que ya el aspecto ambiental en ello, no en todos, pero en la mayoría de ellos, el aspecto ambiental sigue siendo, va a ser, mejor dicho, determinante del resto de las dimensiones, ¿vale? Algunos enfoques alternativos, inclusive podría discutirse que un enfoque alternativo al desarrollo podemos verlo en la felicidad interna bruta de Bután, por ejemplo, ¿no? Que en los años 70 dijo, bueno, yo no medir el PIB como determinante de desarrollo, sino voy a medir la felicidad interna bruta, ¿vale? Pero bueno, digamos, enfoque más actualizado, dado la época más o menos del momento 3, podemos ver el buen vivir, algunos enfoques que han resurgido de como opciones antiguas, como el Trita Karana en Indonesia o el Tagana Venuna en Nueva Zelanda. Y enfoques más radicales de la ecología como el biocentrismo. Prácticamente el aspecto ambiental es determinante del resto de las dimensiones. Eso es lo que está surgiendo hoy en día como enfoque alternativo de desarrollo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de indicadores y sus resultados. Cuando se busca indicadores, cualquier indicador internacional, en cualquier base de datos, vas a buscar a Venezuela, te consigues 4 casos. ¿Vale? Uno de esos casos, Venezuela en blanco. No tiene datos, ¿vale? Tiene datos suficientes porque hay algunos indicadores que tienen ya criterios. Dice, bueno, si un país no tiene datos 5 años hacia atrás, pues se descarta el país, ¿vale? El Social Progress Index, por ejemplo, no tiene los datos de Venezuela porque pues, no tenían datos datos suficientes para poder incorporarlos en las ediciones recientes. Lo otro que sucede es que Venezuela no se encuentra en el índice por diversas razones. El alcance del estudio, por ejemplo, unos indicadores que son muy buenos. Puedo mencionar, por ejemplo, el índice de populismo. Un interesantísimo indicador, pero Venezuela no está porque solamente este estudio abarca algunos países desarrollados, etc. Entonces, creo que abarca 70 países o algo así. En este caso no está, pero porque el alcance del estudio no lo incluye. Tercer caso, Venezuela con resultados, pero con datos antiguos. Esto hay que tener mucho cuidado porque pasa mucho, ¿no? Nunca se me olvida, en el año 2016 salió el índice de seguridad alimentaria, ¿vale? Y para sorpresa, nos encontramos que el índice de seguridad alimentaria del 2016, con datos de 2015, se supone que en datos de 2015, salía Venezuela en una muy buena posición. Cuando el año 2015-2016, pues, la plena crisis de abastecimiento de alimentos y demás, entonces, ¿cómo Venezuela iba a salir bien allí? Y cuando revisa los datos, pues resulta que estaba buscando datos de Venezuela del año 2009. Evidentemente, cuando Venezuela era prácticamente premiado por la FAO por seguridad alimentaria, etc. Entonces, estamos utilizando datos antiguos, ¿no? Me acuerdo que les escribimos a los técnicos, les dijimos, mira, está pasando esto, ¿no? Tienes que considerarlo porque mira lo que está sucediendo con Venezuela y está dando unos resultados muy favorables por utilizar datos que están prácticamente obsoletos, ¿no? Y bueno, en cuarto caso, Venezuela con resultados, ¿vale? Sí hay resultados en algunos casos. Sobre todo indicadores de ONG, de proyectos universitarios, de encuestas, etc. Bien.
algunos análisis y datos para Venezuela. En CEDICE, nosotros hemos publicado no sé cómo se le llama esto, un apartado que se llama Venezuela en índices, ¿no? Está en el Observatorio de Gasto Público de CEDICE. Más o menos el link, pero con CEDICE Venezuela en índices puede conseguir esta columna. Y esta columna se trata sobre indicadores, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos indicadores porque hemos trabajado tanto el profesor Mauricio, la profesora Sarile y yo, como otros autores también. Entonces allí, por ejemplo, de lo que hemos trabajado nosotros, tienen los caminos de la democracia en América Latina. Un análisis sobre los últimos 15 años de los resultados del índice de democracia. La desvalorización del pasaporte venezolano basado en el índice de pasaporte nómada, de cómo se ha ido desvalorando el poder y potencial del pasaporte venezolano que tenía hasta hace poco. Y después tenemos también el declive de la felicidad en Venezuela basado en el reporte mundial de felicidad, sobre todo en los rangos 2005-2008 y la variación que ha tenido en los rangos 2016-2020, ¿no? Un poco de las variaciones que han tenido negativas en la felicidad en Venezuela. La paz positiva en Venezuela, que es otro indicador, el indicador de paz positiva, y la paz en Venezuela en 10 años del Global Peace Index. Entonces, prácticamente ahí pueden encontrar los análisis de estos indicadores, estos 5 índices internacionales, y los resultados para Venezuela y América Latina, ¿vale? También, como ya les mencioné, en el CELA, pues hay publicado hasta ahora 40 indicadores, hay 40 más que todavía no se ha terminado de publicar, está en fase de revisión, pero estos primeros 40 indicadores son los que traen esta lista, ¿vale? En la página web del CELA tienen el documento y la presentación. Los datos todavía no están publicados, pero si les interesan los datos de cada uno de estos índices, pues pueden escribir al CELA y el CELA se los facilitará. Cada uno de estos 40 índices que trabajamos tiene su ficha metodológica, sus dimensiones, cuál es su origen, quién nos financia, y los más importantes son los datos de no de toda América Latina, de todos los miembros del sistema económico latinoamericano, es decir, casi toda América Latina menos Costa Rica. De ahí la serie de tiempo de la mayoría de estos indicadores internacionales. O sea, es una base de datos riquísima de 40 indicadores multidimensionales de América Latina. Entonces, por ejemplo, en ambiente tienen el índice de desempeño ambiental, el índice de planeta feliz, el índice de rendimiento de arquitectura energética, el índice de sociedad sostenible y el índice global de economía verde. Por desarrollo y bienestar tienen el coeficiente de Gini, que ya lo hemos visto, el índice de prosperidad de Gato, el índice global del hambre, el índice de progreso social, la evaluación de desempeño económico sostenible, el índice de capacidades básicas, índice de capital humano, el IDH, índice mundial de ficción y el reporte mundial de felicidad. En temas de población, el índice de género y las instituciones sociales, el índice de pasaporte nómada, que es el análisis del CEDICE, el índice global de envejecimiento y el reporte sobre la brecha global de género. En ciencia y tecnología, el índice de complejidad económica y el índice global de innovación. Y ya por temas, bueno, mucho más amplios y que digamos, ha permitido el momento 3 ampliar aspectos del desarrollo en libertad, pues las libertades, la democracia y las instituciones, la institucionalidad, con el índice de Estado frágil, por ejemplo, el índice mundial de libertad de prensa, el índice de buen país, el índice de calidad institucional, el índice de condiciones para los negocios, el índice de democracia, el índice de donaciones mundial del CAF, el índice de Estado de Derecho, la libertad económica y humana, la percepción de la corrupción, la transformación de los negocios, los datos abiertos, el índice global de esclavitud moderna, el índice global de paz, el índice internacional de derechos de propiedad, el de libertad electoral y finalmente los de libertad económica en el mundo y libertad en el mundo. Entonces son 40 indicadores que dan una perspectiva bien amplia de lo que es la situación en lo que es América Latina, ¿vale? Entonces es muy interesante que aprovechen esta información que está pública y empiecen a manejar esos datos a ver qué cosas extras podemos hacer. No fue mucho trabajo como el que vamos a enseñar ahora más adelante, pero aquí hay mucha información muy rica. Bien, entonces vamos a hablar de 3 índices internacionales, ¿vale? El SSD Índice de América Latina, Prosperidad Legatum y el Bienestar Sustentable. Bien, vamos a empezar con el SSD Index.
Vale, el SDG Index es un indicador sintético que mide los avances del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en su Agenda 2030. Existen muchas aplicaciones, estudios de países, por regiones, en Europa, es decir, existe el SDG Index de Europa, de América Latina, de países particulares y de ciudades, ¿no? Por ejemplo, ahí está puesto uno que hizo esta institución, que es el SDG Index de América Latina. Y, por ejemplo, Paraguay tiene uno hecho para sus zonas departamentales de Paraguay, y a su vez Paraguay hizo un SDG de América Latina también, utilizó los datos de Paraguay y buscó esos mismos indicadores de Paraguay, sus homólogos en otros países de América Latina, y comparó los resultados de Paraguay con Venezuela, con Colombia, con Brasil, Uruguay, etc. Entonces hay aplicaciones muy interesantes también. Digamos que este indicador tiene tres grandes dimensiones basadas en la concepción tradicional de desarrollo sostenible, que es lo económico, lo social y lo ambiental, que algunos lo llaman con las tres P's, que sería progreso, personas y planeta, ¿vale? Bien, todos, o por lo menos, por lo menos lo que yo he revisado, utilizan la misma metodología, ¿vale? Todo se basa en el manual de la OCDE para la construcción de indicadores sintéticos, y utiliza la metodología de Guillermo Lafortuna, que es una metodología de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en este caso la francesa, donde el director Guillermo Lafortune, y esto a su vez validada por la Unión Europea, certificada por la Unión Europea. Entonces, lo que intenta es medir cuál es el estado actual del avance de los ODS en cada país, que son los puntitos de colores, ¿no? Esos circulitos de colores permite ver entonces cuál ha sido el resultado de un año puntual, ¿vale? El año que se esté ejecutando la medición. Y la flecha es el avance en el tiempo que han tenido esos ODS, y también tiene sus respectivos colores. Lo interesante es que para determinar el cumplimiento utiliza un promedio simple, pero no de todos los indicadores dentro de los ODS. Es decir, lo más complejo de este indicador es que no coge todos los indicadores dentro de la ODS. Una ODS puede tener 20 indicadores y sacar un promedio, y tiene indicadores muy buenos, muy malos, sino lo interesante es que la metodología dice que tomes y consideres los dos peores indicadores de esa ODS, y a ese le calculamos un promedio, ¿vale? Y lo hacen para no sesgar con el promedio el cumplimiento al tener el resultado muy alto en un indicador y el resultado muy bajo en otro. Entonces, permite ver que si vas muy bien, los dos peores, pues los demás pues bastante bien. Y lo otro es que no determina la comparación de los países con un nivel de sostenibilidad. Alto, bajo, no, ellos no se meten en esa discusión, si es sostenible, si no es sostenible. Lo que hace es rankear, es decir, toma digamos, el valor final de ese SDG Index por cada país, o sea, toma un valor dentro de las ODS, toma un valor entre ODS y te da un valor sintético. Y eso lo que hace es simplemente rankear del más bajo al más alto. Entonces, digamos que esto permite no solamente ver el valor y el resultado puntual de los países, sino que a su vez también busca medir cuál ha sido el avance en el tiempo, ¿no? Y esto lo hacen con, digamos, en este caso lo ilustran en la flecha, pero cogen los últimos 5 años, ¿vale? Y ven cómo ha sido ese comportamiento en el tiempo, si ha sido un avance significativo o no, ¿no? Todo lo que es rojo, los círculos rojos, las flechas rojas, que no ha tenido avance, o digamos, es muy bajo el resultado en ese año, y que a su vez no ha tenido avance. Caso de Timor, por ejemplo, que tiene aquí, ¿ves? Se ven las flechitas, un punto rojo y una flecha roja, o sea, que va de mal en peor, ¿no? Pero también podemos ver casos donde, lo interesante de esto es ver también casos donde, por ejemplo, en Brunei, y cogemos el ejemplo de la ODS 6, donde Brunei tiene un mal resultado en la ODS de ese año puntual. Creo que esto era año 2019 o 2020, no recuerdo el año exacto de este análisis, ¿no? Pero a pesar de ese año que ha sido muy negativo para ese país, pues la tendencia en el tiempo ha sido muy significativa.
y eso también tiene que ser reconocido y premiado. Es decir, tienes un mal resultado todavía, o sea, no has tenido, no has pasado a un nivel de ODS aceptable, pero tu esfuerzo ha sido muy positivo, y si sigues con ese esfuerzo, pues posiblemente podrás lograr alcanzar la meta o mejorar en esa meta, ¿vale? Bien, digamos, estos son los resultados del EG6 para América Latina, ¿vale? Venezuela, digamos que entre los años 2015 a 2019, entre los años 2015 al 2019 decrecieron 4 ODS, ¿vale? El ODS 1, que es pobreza, el ODS 4, que es, ODS 4 es educación, el ODS 10, que es la desigualdad, y el ODS 17, que es la gobernanza, ¿vale? Bien, entonces, esos han sido los comportamientos más decrecientes de Venezuela del año 2015 al 2019. De todas maneras, el panorama general es que la cosa no está avanzando, ¿no? Existen muchos problemas, no solo con los alineamientos institucionales y la localización de la agenda, es que los sistemas, digamos, estadísticos no han estado preparados. Además, desde mi punto de vista, se ha comenzado tarde en poder actuar y en poder materializar esta agenda, lo que ha llevado a complicaciones a la hora de llevarla a la práctica, ¿no? Un enfoque tan particular como el desarrollo sostenible, ¿no? Algunas estimaciones, recuerdo muy bien que antes de la pandemia y la guerra de Ucrania, unas estimaciones indican que en el mundo solamente se llegará a cumplir 30% de las metas, ¿vale? Entonces, esto es una agenda que prácticamente dejará un camino para continuar, ¿no? En el tiempo. Esto es un continuo aprendizaje y que seguramente irá más allá del 2030, ¿no? El año 2025 era una revisión de Naciones Unidas sobre los indicadores, ¿no? Y seguramente pasará esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, mi experiencia personal con la Agenda Canaria 2030, por ejemplo, es que los sistemas estadísticos no estaban preparados para asumir una Agenda 2030. Venimos de una concepción estadística muy alineada a lo económico, a los aspectos económicos, al turismo, ¿vale? A la pobreza, está bien, a los aspectos de salud, educación, pero ya cuando empiezas a abordar temas como el saneamiento del agua, la contaminación ambiental, bueno, contaminación ambiental, pero desde un punto de vista más complejo, la gobernanza, etcétera, la paz, es decir, ya los sistemas estadísticos dicen, mira, no tenemos capacidad para esto, entonces tenemos que empezar a incorporar todo esto dentro del sistema estadístico, las instituciones involucradas, y esto lleva tiempo. No es, una forma importante es que los indicadores de las agendas del desarrollo sostenible no sean, yo voy a buscar un indicador para cubrir, digamos, el dato que me está pidiendo Naciones Unidas o la meta que me están pidiendo, porque el indicador no es un fin, sino un medio. Entonces yo tengo que tratar de sistematizar los datos para poder cumplir con esta meta y las políticas asociadas a esta, ¿no? A esta meta. Entonces, bien, también, digamos que hay un esfuerzo de localización de la agenda te permite hacer localizaciones a nivel de país, evidentemente, a nivel regional y a nivel local, ¿no? Al más bajo nivel de gobernanza pública, ¿no? En el caso de Venezuela serían los municipios, gobernaciones y a nivel nacional. Entonces, digamos, algunas conformaciones de adaptaciones de la Agenda 2030, pues la podemos ver con aspectos culturales. El caso de la imagen de la izquierda es Indonesia, donde hay una relación de los ODS, las 3P, pero aquí las relacionamos con las personas, los aspectos ecológicos, los aspectos espirituales, que para ellos son pues, fundamentales, ¿no? Y en el caso de Canarias, pues hay una incorporación de las 17 dimensiones o 17 ODS en las 3 dimensiones, y además le han incorporado una dimensión que carece de la Agenda 2030 y que ha sido una de las críticas principales de la Agenda 2030, que no, bueno, las dos críticas principales han sido que la ausencia de los aspectos culturales y la ausencia de las libertades. Entonces la Agenda Canaria ha incorporado los aspectos culturales como una dimensión base
clave de lo que es el desarrollo sostenible. Entonces, bien. Por su parte, tenemos el índice de prosperidad de la Fundación Legatum, ¿no? Este índice de prosperidad, así como el Social Progress o el SEDA o el Better Life Index, casi todos ellos son muy similares. Esos enfoques multidimensionales donde incorporan muchas variables, son multivariables. Es decir, el índice de prosperidad de Legatum está constituido por 89 indicadores. Ni hablar de índice de estado frágil, creo que pasa a los 100. Es decir, son indicadores muy complejos, ¿no? Entonces, índice de prosperidad de Legatum tiene una dimensión económica, una de gobernanza, de ambiente de los negocios, de libertad personal, de capital social, de seguridad, de salud, de educación y los aspectos ambientales. Tiene estas, digamos, 9 dimensiones. Y hace un esfuerzo, un gran esfuerzo técnico. Es el indicador, yo creo que el indicador más complejo técnicamente que existe, porque combina todas estas variables con análisis estadístico más complejo, ¿no? Con regresiones, logística, etcétera, y permite dar un acercamiento a lo que es la prosperidad a través de todos estos indicadores que incorpora y estas dimensiones específicas. Entonces, para este indicador, nosotros hicimos lo digo nosotros, lo digo el caso del profesor Mauricio Fela, el profesor Sari Levy y yo, hicimos un análisis que está publicado, que se llama España en Latinoamérica, mito y realidades sobre el bienestar, 12 años del índice de prosperidad. Seleccionamos los datos del año 2007 al 2018, por la época donde hicimos, eso lo hemos hecho en 2019 a 2020. Y bueno, vimos entonces un poco cómo hacía el comportamiento, ¿no?, de los resultados sintéticos de este indicador, ¿no? También hicimos el análisis por dimensiones, ¿no? En este caso, el resultado que están viendo es el resultado sintético de la prosperidad. Bien, vemos un primer resultado, vemos a España, es una comparación de España con América Latina. Después, bueno, que digamos, en un principio, digamos, cuando haces análisis de clúster, por ejemplo, en el año 2007, tienes prácticamente, evidentemente, España va solo, la brecha caliente es muy amplia, tienes un clúster aquí y tienes otro clúster con este grupo de países, que está Venezuela, todo lo demás, tienes Uruguay, Chile, el orden de los países no es el mismo orden que están aquí, Uruguay, Chile, Costa Rica y Panamá. Es otro clúster y España por sí solo. Y a la medida que ha avanzado el tiempo, pues España se ha mantenido más o menos estable, pero en el caso de Uruguay, Chile, Costa Rica y Panamá, pues ha tenido una tendencia creciente, ¿no?, un acercamiento más hacia España. Tanto así que para cuando haces análisis de clúster, técnicamente te da que estos 5 países conforman un clúster ya para el año 2018. Lo otro es un grupo de países que ha ido fluctuando, ¿no?, con algunas excepciones puntuales, pero más o menos se han mantenido muy consolidados entre ellos, ¿no? El resto de los países, Argentina, Colombia, México, Brasil, Nicaragua, etc. Y por supuesto un determinante que en este caso sería Venezuela, que a partir del 2008 empieza, digamos, a descender en estos resultados de prosperidad, y el quiebre pues se realiza a partir del año 2013, ¿no?, donde ya la tendencia ha sido prácticamente hasta ahora irreversible, ¿no? Entonces, un declive de la prosperidad en Venezuela, llegando a los niveles más bajos en comparación a América Latina, y conformando entonces en el año 2018 un clúster de este grupo, un clúster aquí, y Venezuela queda prácticamente solo y aislado para el año 2018, en comparación con los países de América Latina. Entonces, esto ha sido el resultado de la lectura de lo que es este índice internacional para Venezuela. Bien, y ya para terminar, abordaremos entonces el índice de bienestar sustentable. El índice de bienestar sustentable prácticamente nace en la Universidad de Venezuela, en lo que se llama la línea de población y sociedad de doctorado en ciencias sociales, en el año 2013, ¿vale? Prácticamente, yo llego al doctorado en el año 2012, empezó mi trabajo doctoral, autorizado por el profesor Mauricio Fela y la profesora Sari Levy, y empezamos entonces a ir conformando la idea de un indicador de bienestar, ¿no? Y, por supuesto, en ese momento, digamos que fue un momento muy rico porque está en plena discusión, en el año 2013, todo lo que iba a ser el enfoque de desarrollo por 2015, estaba
el panel de alto nivel de Naciones Unidas, conversando ya para lo que sería el desarrollo post-2015. Ya habían terminado los objetivos de desarrollo del milenio. Ya estamos en el momento 3, es decir, ya la Comisión Europea había emitido su informe, la Comisión consigue el suyo, la Eurostat estaba ya viendo lo que era calidad de vida, y entonces todo es, y se estaba evidentemente teniendo que conformar lo que era la discusión sobre el desarrollo sostenible y los ODS. Por supuesto, estuve en el CENDES con el profesor Gabaldón, ilustró muchísimo el tema de sostenibilidad, y en el doctorado, pues, el tema de las capacidades, el enfoque de capacidades fue fundamental para poder armar esta concepción y esta idea de lo que debía ser el bienestar y la sostenibilidad. Y es un trabajo que evidentemente todavía seguimos desarrollando, seguimos discutiendo, seguimos trabajando. Bien. Entonces, bajo todo este contexto del año 2012 y 2013, era evidente que cada día cogía más importancia el futuro del bienestar, la sostenibilidad y el de aquellos por venir, ¿no? Y para poder generar un bienestar que realmente sea sustentable, debe vincular el bienestar del presente con el bienestar de las poblaciones futuras. Y en ese sentido surge que esa población futura también tiene derecho, y que nuestro bienestar relativo del presente no tiene sentido si no estamos conectados con el bienestar en el tiempo y si no consideramos el futuro. Decir algo como esto es fundamental porque, es decir, no podemos aislarnos de que, claro, digamos, el principal problema es que el futuro sí depende del presente, ¿vale? Pero pareciera que el presente no depende del futuro. Y cambiar estas perspectivas ayuda mucho a generar sensibilización, a generar una doble direccionalidad de lo que yo haga en el presente, trasciende en el futuro, pero ese futuro también depende de lo que yo haga ahora. Y lo otro es que ese futuro también soy yo mismo en el tiempo, ¿no? Entonces hay unas perspectivas donde prácticamente recomendaciones donde la Comisión Sarkozy textualmente, explícitamente decía que prácticamente proporcionar escenarios desfavorables, como los aspectos ambientales, puede repercutir en el bienestar del presente. Entonces, las concepciones de bienestar de hoy en día prácticamente es un engaño porque te permiten ver lo que es el bienestar actual, pero no sabes cómo estará el bienestar en el tiempo. Y es prácticamente una supresión de tus libertades, ¿no? Porque no estás disfrutando del bienestar actual sin saber qué pasará con ese bienestar dentro de 20 o 30 años. Entonces, no te permite actuar en el presente como es debido. Entonces, por ahí va un poco la concepción. Además, la concepción de bienestar sustentable entra desde el enfoque de capacidad, ¿no? Entonces, la definición de Amartya Sen en el año 2013, en su obra El medio, el fin de la sostenibilidad, define la sustentabilidad como el impulso de las capacidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Prácticamente define esta concepción de sostenibilidad criticando a la Comisión Brundtland, diciendo de que, o sea, la Comisión Brundtland define la sostenibilidad como satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Entonces, digamos, el análisis de Amartya Sen es que prácticamente nos desconocemos cuáles son las necesidades y por lo tanto suponerlas sería una supresión de libertad de las generaciones futuras. Entonces, por eso es mejor garantizar las capacidades del presente para que en un futuro el individuo pueda hacer y hacer lo que él valora o tenga valores, o tenga razones para valorar. Entonces, digamos, este enfoque de capacidades también tiene mucha influencia en el enfoque de capacidades combinadas o capacidades centrales de Martha Nussbaum, ¿vale? El enfoque de capacidades, lo que dice en el caso de Martha Nussbaum, que es más explícita, dice que los individuos tenemos unas capacidades internas, ¿vale? Las capacidades innatas, ¿no? En sí mismo para poder entonces desarrollar. Y eso debe combinarse con unas condiciones externas, ¿vale? Y estas condiciones externas son las que nos permiten generar las capacidades combinadas de los individuos. Es decir, si yo tengo capacidades internas, ¿vale? Para poder, siempre pongo el ejemplo, para poder ser cantante, y unas condiciones externas que me lo permiten, pues tendré entonces las condiciones perfectas para yo tener la oportunidad de ser y hacer lo que yo valoro. El problema es cuando tengo las capacidades internas para hacer lo que yo valoro, pero no tengo las condiciones externas ni las oportunidades para poder desarrollarlo.
Entonces ahí es cuando vienen los grandes problemas de falta de las capacidades de los individuos para poder hacer lo que valen. Entonces, el enfoque de capacidad sigue siendo un enfoque fundamental en el desarrollo. ¿Vale? Y ya una vez con la concepción determinada, entra entonces el dimensionamiento. ¿No? El dimensionamiento de lo que es el bienestar sustentable. Para el dimensionamiento hay, digamos, muchas corrientes de pensamiento, ¿no? Es decir, aparte de corrientes de pensamiento, enfoque, entre ellos, por ejemplo, la Eurostat, que tiene una dimensión específica para calidad de vida, al KIRE tiene unas para lo que es pureza multidimensional, la Comisión Sarkozy da una recomendación de dimensiones, John Fitness, es decir, hay un montón de recomendaciones, de artículos que te permiten ver cómo dimensionar. De todo eso, pues, decidimos hacerlo a través de las capacidades centrales de Marta Nussbaum. Bueno, Marta Nussbaum da 10 capacidades centrales, que son un enfoque multidimensional, y que un gobierno debería mínimamente garantizar en la población. Esas capacidades combinadas las centra en 10 capacidades centrales. Y esto está basado en el enfoque del esencialismo. Prácticamente, independientemente de la cultura, inclusive del tiempo, digamos, independientemente de la cultura y del tiempo, todos queremos lo mismo, ¿no? Vivir bien, estar en armonía, sentirnos amados, tenernos seguros, independientemente de cultura, a qué cultura pertenezca, o independientemente de, inclusive del tiempo en que quieras pararte a analizar estas condiciones que quieren los individuos, ¿vale? Entonces, de estas 10 capacidades centrales se generan 12 dimensiones y 4 macrodimensiones. Por ejemplo, la macrodimensión cuerpo está constituida por la dimensión vida, salud física e integridad física, ¿vale? Tenemos la macrodimensión mente, relaciones y manejo lento. La mente está relacionada a lo que son el sentido, imaginación y pensamiento, los aspectos emocionales y la razón práctica, razonamiento práctico. Las relaciones con otras especies, con las relaciones de afiliación, de respeto con otros individuos y de la amistad, que son fundamentales. Y después el manejo del entorno, que incorpora el tema de lo que es el juego, la distracción, el control sobre los aspectos políticos y el control sobre los aspectos materiales. Entonces, las macrodimensiones es una forma de ordenamiento para las dimensiones del mismo orden de las capacidades de Marta Nussbaum. Entonces, primero tenemos, digamos, el cuerpo como elemento que nos conecta físicamente con el mundo, el cual debemos mantenerlo en salud e integridad hasta su muerte natural, de ser posible. Luego en la mente para ser capaces de pensar, sentir las emociones y comprender el razonamiento de la buena vida y las virtudes de las que debemos ser y hacer. Y posteriormente tenemos las relaciones y el manejo del entorno que nos permite contactarnos, mejor dicho, y poner en práctica las virtudes. Entonces, digamos que cada dimensión fue definida basada en lo descrito por Marta Nussbaum en su idioma original, ¿no? Pero agregando y acondicionando las respectivas descripciones con el bienestar sustentable. Por ejemplo, la dimensión vida se describe como ser capaz de vivir plenamente y de forma responsable hasta el término de la vida humana de una duración normal o antes que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla. No morir de forma prematura o en condiciones precarias. ¿Vale? Esta es la definición de lo que es la dimensión vida, con algunas modificaciones al escrito original de Marta Nussbaum. De forma similar están descritas las restantes 11 dimensiones, así como la justificación de su contenido en el desarrollo del trabajo doctoral. ¿Vale? Bien. Entonces, para la medición, que fue el gran reto, conceptualizamos, dimensionamos, ahora vienen los aspectos de medición. Bien, para la medición se seleccionaron los países que conformaban la región de América Latina y se consultaron 222 fuentes de datos. Por ejemplo, Latinobarómetro, organismos como la POD, a nivel internacional, el Foro Económico Mundial, Banco Mundial, instancias de Naciones Unidas, algunas ONG como Cato, Veritas, Brasser, etc. Y empresas como Gallup, por ejemplo. De todas estas fuentes, inicialmente se seleccionaron 341 potenciales indicadores. De esos 341 potenciales indicadores, se hizo una revisión de sistematización en el tiempo, de calidad de los datos, ¿vale? De disponibilidad de datos,
y quedaron 116 indicadores. Esos 116 indicadores se distribuyeron en cada una de las 12 dimensiones que correspondían. Luego se aplicó la técnica de análisis de correspondencias múltiples, donde los indicadores y los resultados están categorizados en 3 niveles. Está resultable bajo, medio y alto. ¿Vale? Esa es la parte técnica que no pienso abordar ahorita. Siempre recordando que en esos indicadores el enfoque es de capacidades y no de resultados, ¿no? Por ejemplo, resultados de la participación electoral en elecciones versus la libertad electoral. La primera no está asociada a un enfoque de capacidad, ¿no? Entonces, la principal diferencia de los indicadores en este caso, a diferencia de las ODS, o el SDI, de las ODS, es que ya hemos pasado por lo que son los indicadores de proceso intermedio, gasto, demás, inversión, a indicadores de resultados, que son prácticamente donde se concentran los ODS, a indicadores de capacidades, ¿vale? Bien. Bueno, algunos ejemplos, ¿no? De los 106 indicadores, por ejemplo, tenemos en vida lo que se llama vida plena, que es un indicador subjetivo, la libertad de la educación, la confianza interpersonal y la tolerancia política, ¿no? Son indicadores de ejemplo de esos 116 en cada una de esas dimensiones. Por ejemplo, otro ejemplo lo tenemos con el tema también de cuerpo y salud, la esperanza de vida al nacer, el índice de satisfacción general con la vida, propósito de vida y vida plena, y la ausencia de trastornos depresivos graves. Son 4 indicadores que incorporamos, por ejemplo. Y otros, creo que son unos 9 o 10 indicadores que hay. En promedio son 12 indicadores por dimensión, pero hay unos que tienen más, otros que tienen menos. Y lo otro es que seleccionamos la dimensión donde ese indicador tenía mucho más relación. Pues no quiere decir que tenga relación con otra dimensión, ¿no? Que sea menos indirecto, pero seleccionamos la dimensión que tenía más relación con el indicador. Otros indicadores muy interesantes se nos quedaron fuera, ¿no? de la medición, por ejemplo, los activos de órganos, eutanasia, la calidad final de la vida, o lo que se conoce como la calidad de la muerte, que es un indicador internacional también. Y en el tema económico, por ejemplo, el bienestar financiero, la libertad monetaria, el índice global de emprendimiento y el empleo de alto. Entonces, nos quedó el acceso al empleo de personas mayores, la libertad y oportunidad para conseguir empleo y el balance bienestar-empleo, que es un indicador muy interesante también, pero no había datos suficientes para poder incorporarlo. La visión aquí no es la visión de producción, Producto Interno Bruto, de crecimiento económico, sino más asociado a las condiciones para el emprendimiento, ¿no? La libertad económica, el bienestar financiero, son condiciones para poder generar, ¿no? Unas condiciones para poder generar capacidad de los individuos, en este caso la capacidad económica. Bien, entonces, este sería el cuadro completo con el resultado final. Por separado pueden observar en la primera columna, ¿vale? El resultado del bienestar sustentable, ¿no? Es decir, el resultado del indicador sintético. Uruguay 9.12, Chile 7.85, etc. Seguido de cada macrodimensión. Cada macrodimensión tiene su resultado y cada dimensión tiene su resultado, ¿vale? En colores tiene los 3 niveles de calificación de los países en las condiciones que tienen para el bienestar sustentable. En azul, lo más sustentable, hacia lo amarillo, lo menos sustentable, ¿vale? Siempre entra la discusión si realmente es sustentable o no, un poco lo que el SDI trataba de evitar, ¿no? Es decir, no quiere decir que esto sea, no quiere decir que sean sustentables, sino que son más sustentables. Uruguay es más sustentable que Venezuela o que Bolivia o que Perú. Son los países, digamos, con las mejores condiciones de bienestar sustentable, en el caso de las azules, y donde los individuos tienen las mejores garantías de que en el futuro podrán ser y hacer lo que valoran. En el caso de Uruguay, Chile y Costa Rica. Y en el caso de Uruguay en especial, además se puede notar la armonía favorable en las diversas dimensiones, ¿no? A diferencia de otros países con menos sincronía, el caso de Panamá, que es un poco más variable, ¿no? entre las dimensiones, ¿no? Entonces, esa sincronía también, esa estabilidad también habla muy bien de ese resultado paraguayo, no solamente el mejor, sino también esa armonía entre dimensiones que también es importante. Bien, y como conclusión,
principalmente, vamos, tener un concepto de bienestar incorporando la sustentabilidad es necesario, ¿vale? Yo creo que cada día esto es más evidente. Es importante integrar a nuestros resultados de bienestar actual las condiciones de cómo será en el futuro, ¿vale? Ya lo hemos discutido, y es posible operacionalizar el enfoque de capacidades centrales de matemáticas por medio de una medición estadística. Prácticamente uno de nuestros objetivos, operacionalizar este enfoque, ¿no? Pudimos entonces conceptualizar, mencionar el enfoque y a su vez pues medirlo y ver el resultado en este ensayo que realizamos para países de América Latina. Los datos son en promedio del año, en este caso eran del promedio del año 2016, ¿vale? Saliendo datos hacia atrás, 2 años hacia atrás, pero el promedio era ese. Y bueno, yo con esto ya terminamos, ¿vale? Entonces, voy a dejar de compartir. Y si tienen alguna duda, Doctor Perdomo, lo felicito realmente por la seriedad de la investigación que ustedes están llevando a cabo. Esta es una materia que a mí me ha apasionado siempre y por eso le he puesto tanta atención a su exposición. Yo me pregunto, ¿qué significa para un país el carecer de información estadística? ¿Cuál es el significado de eso? Porque a mí me parece que nosotros tenemos en Venezuela, entre los testimonios que tenemos de que hay un proceso terrible de atraso, no tenemos que preguntarnos qué ha pasado con las estadísticas en este país. Es que hay un proceso de sustracción de las estadísticas, o sea, de esconder las estadísticas, lo cual a veces le dicen a uno, el Banco Central de Venezuela tiene estadísticas, pero no las publica, las sustrae. ¿Es eso cierto? O no se recogen las estadísticas. O otra posibilidad, por ejemplo, para lo que hemos trabajado en el desarrollo hidráulico, este país dejó de recoger estadísticas hidrometeorológicas desde hace ya muchos años atrás. O sea que sencillamente nos pareció que no era interesante escoger ese tipo de estadísticas. Y el otro punto que me parece que vale la pena es qué interés tiene nuestra sociedad porque se recaben las estadísticas. Porque es que eso todavía es más grave. Una sociedad que no tiene interés en que se acopien las estadísticas, siendo las estadísticas la base fundamental para cualquier planificación del desarrollo o de actividades específicas para la salud, para la educación. Bueno, entonces, me parece que dentro de los análisis de ustedes deberían dedicarle un poco de interés a responder esas preguntas para, desde el punto de vista del diagnóstico de nuestra sociedad. Parece que es importante. Por cierto que yo aprecio que el problema de la diáspora no fue mencionado en los distintos elementos que se citaron. Y creo que para Venezuela especialmente, el problema de la diáspora tiene una tremenda importancia. ¿Cuál es la consecuencia de la diáspora a futuro? En todos sus índices que están allí, ¿cuál está haciendo la incidencia de la diáspora? Y no como un fenómeno que pasó, histórico,
sino como un fenómeno que está en pleno apogeo, porque es el problema de un organismo que tiene una hemorragia y que esa hemorragia persiste. ¿Qué significa eso desde el punto de vista del desarrollo y del desarrollo futuro del país? De manera que yo quiero felicitarlo y agradecerle mucho su presentación. Para nosotros en el Grupo Orinoco ha sido, yo creo que del mayor interés posible, y no nos queda sino que nuestras palabras de estímulo para que sigan en esa línea investigando, porque yo tengo la aspiración de que llegará un momento en Venezuela en que esas cosas que ustedes están haciendo van a adquirir enorme valor. O sea que, muchas gracias, doctor Perdomo. Gracias, profesor Gualdón. No, un placer estar con ustedes compartiendo esto. Y me gusta mucho lo que ha dicho, porque el tema del desarrollo estadístico nunca se me olvida que en el año 2007 yo estaba en Caracas en ese momento y fue el presidente del Instituto de Estadística de España, un seminario combinado INE Venezuela y INE España. Y yo recuerdo que el presidente del INE decía que el desarrollo de un país se veía en correlación con el desarrollo estadístico. Y eso siempre lo tuve presente, ¿no? Es decir, si no tienes información para poder planificar y poder aplicar políticas, ¿cómo hace entonces para ser un país desarrollado? Hay un tema también de transparencia, ¿no? Es decir, un país sin información, sin transparencia, no hay cómo validar las gestiones de gobierno, ¿no? Esa es otra cosa. Un país que no tenga los datos, pero sí existe tanto en los datos abiertos, es decir, un país que no publica sus datos, el acceso a la población de los datos, un país prácticamente que tiene, digamos, está cercado, ¿no? por las malas intenciones. Hay un indicador que yo creo que en la lista no está allí, que se llama el índice de impunidad. El índice de impunidad, me lo pueden buscar, que es muy interesante, tiene varios puntos, ¿no? Desde el punto de vista de justicia y otros puntos de impunidad, pero tiene el punto 5 del índice de impunidad, precisamente es lo que usted mencionaba, ¿no? La ausencia de información estadística en los sistemas estadísticos de los países. Y eso califica en el índice de impunidad, ¿vale? O sea, le dan mucho peso a la información estadística y al acceso. Y lo otro, si los individuos creen en la información y les interesan los datos, yo creo que es un tema de confianza y de cohesión social, al final. Es decir, un país que no confía en el sistema estadístico con la información que está dando o con los resultados que está otorgando, pues prácticamente estamos hablando de un país fraccionado. Entonces, la confianza en otorgar la información que sabes que va a ser útil para ti, para tu familia y para la comunidad, se genera a través de la confianza y la cohesión social. Entonces, yo creo que esa ruptura, ¿no? Que ha pasado la sociedad venezolana, es posible que sea sinónimo de la desconfianza a la información. Y evidentemente, ¿no? Y creo que en el caso de Venezuela, claro, no tengo los elementos suficientes, pero sí, por lo menos hasta donde yo estuve trabajando en el sistema estadístico hasta el año 2010. Y lo que pasaba en ese entonces es que no había mucha desorganización en los sistemas estadísticos. Y por lo tanto no había, digamos, un factor de sistematización adecuada de la información adicional a la que en ese momento se requería. Es decir, se necesitaba información y se obtenía. Pero también digamos que sí, había ocultamiento de información, negación de información. Yo mismo viví negación de información. Nunca se me olvida que iba a hacer un trabajo de investigación y tenía los datos, ¿vale? Tenía los datos para trabajarlo en ciencia y tecnología y tenía que pedirlo oficialmente y me dieron prácticamente una información truncada. Y yo tengo la información, me está dando truncada. Me di cuenta de eso, porque evidentemente la tenía antes. Si no fuera tenido dominio de la información, no me fuera dado cuenta. Es decir, hay mala intención también en dar la información
no hay confianza en las personas, no hay confianza en la investigación también, y creo que cada día pues, es más evidente, ¿no? Y yo creo que también un abandono en el interés no solamente de la población, de las instituciones en recabar información estadística y mejorar los procesamientos tecnológicos. Es decir, si tú te metes a ver desarrollo sostenible en Venezuela, pues prácticamente no consigues nada, no hay nada. Te metes en otros países y consigues los datos de desarrollo sostenible. Y hablando de América Latina, ¿no? En Venezuela no hay nada. Simplemente hay desarrollo sostenible. Hay un informe por ahí enviado a Naciones Unidas que creo que este año, creo que en junio le toca a Venezuela ir a hablar de los avances en Naciones Unidas sobre la agenda de desarrollo sostenible y prácticamente no consigue nada. Público por lo menos. Entonces, en esa situación estamos, lamentablemente. Pero, muchas gracias. Veo que nuestro querido compañero Marino González, que está también en España, está pidiendo la palabra. Entonces, adelante, Marino. A ver qué nos trae. Ajá. Muchas gracias, Arnoldo. Y bueno, en primer lugar, comparto contigo la opinión sobre la rica exposición que nos acaba de hacer Joner y felicitarlo por ese aporte, porque tiene dos cosas muy interesantes. Uno es la revisión amplia que hizo, muy completa, y en segundo lugar, deja muchas pistas sobre lo que está haciendo, que tiene que ver con el índice de desarrollo sustentable. Yo tengo un comentario que a su vez lleva una sugerencia y una pregunta. El comentario es el siguiente. Tú mencionaste, Joner, varias partes, y yo lo comparto, las dificultades que tienen en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible para la medición en las oficinas estadísticas y tal. Eso es cierto. Sin embargo, hay que plantearse un problema previo sobre el cual hay que incidir, y es que la estadística es consecuencia de la planificación. O sea, solo se buscan los datos cuando los sistemas de planificación tienen una madurez para establecer eso como lineamiento. Y si uno revisa, por ejemplo, los planes de desarrollo de América Latina que están en la página de CEPAL, que ha hecho un trabajo interesante desde hace mucho tiempo para recopilar y disponer esos planes, uno encuentra que los objetivos de desarrollo sostenible sencillamente no aparecen en la planificación de los países. Es decir, es muy difícil alcanzar ninguna meta si no forma parte de un proceso complejo de toma de decisiones. Entonces, y si uno lleva la pregunta previa, uno encuentra que esos sistemas de planificación son producto de decisiones políticas, decisiones que toman los gobiernos. Entonces, por ejemplo, el año pasado tomaron posesión 3 presidentes de 3 países de América Latina que tienen un nivel de desarrollo, digamos, en tus datos aparecen muy bien colocados, que son Costa Rica, Chile y quizás un poco menos Colombia. Pero en el caso de los 2 primeros, uno esperaría que esos presidentes, el presidente Boric y el presidente Chávez, cuando tomaron posesión, es que ni siquiera mencionaron los objetivos de desarrollo sostenible, ni una sola vez. No forma parte del discurso político. Entonces, del discurso ni de las campañas electorales, ni de los programas de los partidos, ni de la agenda política. No está, incluso aquí en Europa tampoco están dentro de ninguna parte de la agenda. Entonces, eso lo que significa es que los liderazgos políticos, que son los que tienen que conducir a los países hacia metas de desarrollo sostenibles, sistemáticas, pues no están al tanto de eso. Entonces, ese es el comentario. Y la sugerencia es que ojalá ustedes en las cosas que están haciendo consideren como línea de trabajo hacer cursos de formación para líderes de partidos políticos jóvenes, o sea, liderazgos entre los 20 y los 30 años, que los inviten para las Islas Canarias una semana con un curso en una de esas tremendas instalaciones que se tienen allá, y un curso, por supuesto que va a llamar al curso, ¿no? Pero que sea una actividad que permita a esos liderazgos tener idea de la complejidad de lo que significa el aporte que ustedes están haciendo
con esto. Si no, no hay manera, es que no vamos a llegar a ninguna de las metas. Está completamente roja la pantalla que tú colocaste, porque es que no está en el mapa político. Y si no está en el mapa político, no va a estar en el mapa de las inversiones, ni en el mapa de la planificación, ni en el mapa de los recursos estadísticos. Eso así, es una cuestión bastante clara. Y la pregunta tiene que ver con el índice de desarrollo sustentable, porque es bastante interesante, motivante el tema de las capacidades. Ahí la pregunta es, tú dijiste que tenías datos hasta el año 2016. Ahí hay un tema metodológico de que todos estos datos cuadren para un mismo año, ¿cierto? Para todos los países, para evitar las diferencias temporales. Y la pregunta es, ¿ustedes están pensando la secuencia para actualizar eso? ¿Qué están haciendo en ese aspecto? ¿Y qué permitiría eso para darle mayor sostenibilidad al propio proyecto del índice de desarrollo sustentable? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Gracias, Marino. Bueno, primero te voy a comentar rápidamente, sí, evidentemente de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, aquí en Canarias no es hasta mediados del año pasado que empezaron, digamos, yo me integré a buscar la información estadística para lo que es el desarrollo sostenible en Canarias. Así estamos empezando tarde, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que hemos tenido, ¿no? Desde que se promulgó la resolución en el año 2015 al 2022, pues, wow, hablando de 7 años. Y es porque, claro, no estaba en la agenda política. Y está pasando eso. Si no está en la agenda política, no estaba dentro de los planes estadísticos, en el caso de España, planes estadísticos de Canarias. Ahora es que están integrándose. Entonces, por eso es que ya la gente está hablando no solamente de 2030, sino por 2030. Sí, está claro de que en el 2030 no vamos a llegar y que esto va a alargarse mucho más. Y eso será posible en la medida que lo integre dentro de las políticas y, evidentemente, como tú dices, dentro de los planes de gobierno y la planificación. Si no, no llegaremos a nada. Y en cuanto a lo que me dices del índice de bienestar sustentable, pues sí, ¿no? Es decir, terminamos de hacer ese trabajo, redactamos 2 artículos científicos en español y en inglés, un libro, y la idea era actualizarlo, pero actualizarlo a nivel global. Pero hemos estado buscando financiamiento en diversas instituciones y hasta ahora no hemos tenido éxito, ¿no? Porque es un trabajo de 4 o 5 meses, agrupar más de 100 indicadores, ¿sabes? Revisar las fuentes de datos, buscar los datos, sistematizar esto. Entonces, digamos que es un proyecto que tenemos presente, pero que no hemos conseguido el financiamiento para poder seguirlo trabajando. Eso es todo, pero sí lo tenemos presente. Bueno, gracias. Muchas gracias, Marino. Te pido la palabra a Pedro García. Gracias, doctor Gabaldón. Bueno, Joner, sumamente agradecido, y también para Mauricio, que está presente con nosotros, por todos los resultados tan interesantes que están mostrando ustedes en su presentación. Yo trabajo aquí, muchos de los que estamos aquí somos gente que estamos ligados con ambiente, cuestión física, recursos naturales, agua, energía, y estoy verdaderamente impresionado de la cantidad de indicadores que se han desarrollado para poder categorizar o para poder clasificar un país en términos de su ruta hacia la tragedia o hacia el desarrollo, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cuáles son? ¿Hay alguna diferencia significativa en esos indicadores, cualquiera de los que tú mencionaste, entre un país democrático y un país autocrático? Porque fíjate, cuando tú pusiste la última lámina prácticamente de América Latina, bueno, América Latina está prácticamente raspada, con excepción de algunos países, pero la mayor parte están en indicadores en rojo y en naranja. Y entonces, ¿cuál es la causa de que aún habiendo países democráticos, así como también hay países autocráticos, esos indicadores estén tan cuestionables, tan débiles, tan retrasados, tan poco significativos de lo que puede ser una gestión de gobierno? Y me llama la atención por eso, porque a lo mejor cuando tú comparas
entre los mismos países democráticos te vas a dar cuenta que también hay diferencias significativas entre indicadores. Habrá unos que son más adeptos a algunos indicadores que otros. Entonces, yo quisiera ver si hay alguna razón, aparte de la que acaba de argumentar Marino González, que no está en el discurso político, pero yo me imagino que deben haber otras razones para que esos indicadores sean tan negativos. Y te iba a hacer un comentario, porque no sé, con tantos indicadores que mencionaste y con tantas tendencias, vamos a llamar escuelas, yo no sé en cuál pudo haberse tomado en cuenta lo de y en el caso de muchos países latinoamericanos, que es la inseguridad personal, la inseguridad física, la inseguridad y la conflictividad en la sociedad. Este problema del resentimiento que ha sido cultivado por el régimen de enfrentar lo bueno contra los malos, ese es un indicador que aplica también a otros países, porque en el caso de Venezuela yo creo que ha sido patético la rivalidad que el gobierno institucionalizó entre opositores y régimen. Pues no sé si en otros países también ese indicador haya sido tomado en cuenta y también esté siendo evaluado, sobre todo en países autocráticos como el caso de nosotros. Por lo demás, de nuevo, muchas gracias y excelente y muy clara tu presentación. Igualmente para Mauricio. Gracias, Pedro. Mira, voy a compartir aquí rápidamente. Mira, en este índice, el índice de prosperidad legatum, ¿vale? Ajá. Si buscas el artículo, puedes encontrar este mismo análisis por cada dimensión, ¿vale? En estas dimensiones que están aquí, que son 9, tienes una que tú mencionabas muy claro ahorita en la última intervención, que es capital social, ¿vale? Y seguridad, ¿vale? Esto que está aquí, capital social, tiene incorporado lo que se llama cohesión social. Un poco la fragmentación de la sociedad y tal. Sigue el tema de la seguridad. Y puedes ver un poco las tendencias que ha tenido América Latina en estos países en este índice, ¿no? Muy interesante además que te dice qué indicadores utiliza para cada una de esas dimensiones, ¿vale? Bien, esa era una. En cuanto al otro que preguntaba, mira, yo no veo determinante por qué los países en general, porque los países, digamos, menos autoritarios o más autoritarios, pues salgan mejor o no en el caso de los ODS. Si la principal crítica de la Agenda 2030 es precisamente que estuvo ausente los aspectos culturales y estuvo ausente las libertades. Seguramente si incorporáramos una dimensión de libertades dentro de la Agenda 2030, que sería casi imposible porque la mayoría de los países son, cerca del 40% de los países son autoritarios, semi-autoritarios, pues, pero si lo incorporáramos, seguramente el resultado fuera que los países, y sin ninguna duda, fuera que los países con mayores libertades y democracia tuvieran mejores avances. Esto es una hipótesis, ¿no? Porque tenemos que comprobarlo. Pero, sin embargo, en los análisis que hemos hecho en todos los indicadores multidimensionales, por ejemplo, este que está aquí, de prosperidad legatum, pues países donde podemos ver que gozan con mayores libertades y capacidad de los individuos, en el caso de Chile, Uruguay y Costa Rica, pues viendo que hay mejores resultados que países que sean más autoritarios, ¿no? En el caso de Venezuela, Nicaragua, siempre lo vemos en los valores más negativos. Pasa lo mismo con los resultados del bienestar sustentable. Fíjense que la tendencia es que siempre Uruguay, Chile, Costa Rica sean entre los mejores países, y esto es una aclaratoria, entre los mejores países de la mayoría de los indicadores. Y cuando digo mejores indicadores son, si tú seleccionas esta lista, prácticamente esos 3 países, si no están en los primeros, están siempre entre los primeros, ¿vale? Uruguay, Chile, Costa Rica, sobre todo en temas de libertades, democracia e institucionalidad. Entonces, hay un factor importante, sin duda, que en los países con mayores libertades y más democracia, siempre hay unos mejores resultados de desarrollo y de bienestar, ¿vale? Eso es algo que ya hemos comprobado a lo largo del tiempo y con la experiencia que hemos tenido. ¿Vale? Joaquín Felan está pidiendo la palabra. No, sí, buenas tardes. Realmente es Mauricio Felan. Lo que pasa es que estoy conectado con la
con la computadora de mi hijo que se llama Joaquín. Ajá. De cuentas es lo mismo. Bueno, mire, yo en primer lugar quería agradecer esta oportunidad y al mismo tiempo felicitar a Joner por tan excelente exposición en el tiempo, en los 45 minutos que estuvo conversando, pues explicó muy bien todo un esfuerzo que se ha hecho en cuanto a la recopilación de mediciones de bienestar y desarrollo. Pero no quisiera dejar pasar dos preguntas que me parecen importantes y que quedaron en el aire. Una es en cuanto al tema de la diáspora y es la relación diáspora-desarrollo. Yo creo que es una relación, digamos, virtuosa o viciosa, dependiendo cómo se vea. En el caso nuestro, es una relación viciosa, por cuanto la diáspora ha significado la pérdida no solamente de población, sino de población económicamente activa, de población que debería contribuir con el desarrollo en términos integrales del país y que es una consecuencia justamente de estos niveles de bienestar tan dramáticos que estamos viendo, que son niveles de bienestar en términos multidimensionales. Pero esa consecuencia que ha sido la salida de población, en especial población económicamente activa, pues redunda o repercute negativamente en los niveles de bienestar y desarrollo. Lo que quiere decir que posiblemente en los años sucesivos veremos mediciones todavía más dramáticas, ¿no? Y que posiblemente seguirán expulsando población. De manera que estamos en una suerte de espiral negativo para el país y para su población. Yo en un trabajo reciente decía que Venezuela no había perdido población desde el siglo XIX. Cunil Grau calcula que, y otras fuentes, en Venezuela entre 1811 y 1913 perdió casi 1 millón de personas entre emigrados, muertos, desaparecidos, etc. Y recuperamos población es a partir de 1920 y específicamente a partir de 1936 hasta el 2015 que comienza el éxodo masivo de personas. De manera que la relación población-desarrollo es una relación clave para entender lo que está ocurriendo en el país. Y la otra cosa era el comentario de Pedro. Una de las debilidades que yo le veo a estos índices, incluyendo al índice de desarrollo humano, es que trabaja con series muy cortas. Casi todos estos índices parten del 2015, 2013, 2010 a lo sumo. Y eso limita la posibilidad de establecer relaciones más profundas y más estrechas con otras variables, como pueden ser libertades, democracia. Y uno de los esfuerzos que estamos haciendo actualmente, inspirado un poco en un trabajo que realizó el profesor el doctor Werner Corrales, en su trabajo de incorporación a la academia, que es hacer y construir series largas. Él hizo un aporte interesante por cuanto construyó series desde parte del siglo XIX, todo el siglo XX y buena parte del siglo XXI, lo que permite hacer un análisis mucho más completo sobre las causas y las consecuencias que puede tener este tipo de mediciones sobre el desarrollo del país. De manera que una de las cosas en las cuales estamos enfocados, entre otros desafíos que dejan estos índices, es en la elaboración de análisis a más largo plazo que permita, por ejemplo, ver cómo ha sido, en el caso venezolano, la incidencia de el periodo democrático y los periodos autoritarios frente a algunas de las dimensiones que mencionó Joner, políticas, sociales, económicas, culturales y ambientales. Muchas gracias, doctor Feyland. A ustedes, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, parece no hay ningún otro compañero que quiera tomar la palabra, de manera que vamos a cerrar el punto reiterándole, doctor Perdomo, nuestros agradecimientos y le vamos a pedir que por favor esté en contacto con el Grupo Orinoco, porque ese tipo de pensamiento, esas exposiciones calzan de manera perfecta con el propósito del grupo nuestro. De manera que ojalá nos mantenga usted ilustrado de los hallazgos que van encontrando y sobre todo lo que se refiere a Venezuela, porque eso es el objetivo fundamental de nosotros. De manera que muchísimas gracias, muy agradecido. Bueno, mire, Gracias a ustedes. tenemos aquí